Bienvenidos. Reunión espontánea. Wow. Qué bien verte. Hola. Hola, hola. Unirse con su enseñanza, sí. Bueno, pues vamos a ver qué pasará en la reunión. Obviamente hay una necesidad en mi mente y ustedes me lo muestran. Muchas gracias. Pero en estos 10 minutos de la llegada, claro que un video se ha presentado para un clip. He mirado 3 segundos para elegir cómo comenzar y vamos a comenzar al minuto 27:38. Oh, qué bien elegido. Bueno, vamos a simplemente verlo por 10 o 15 minutos y ver qué pasará para nosotros para compartir y abrirlo a expresiones personales. Voy a tratar de iniciarlo. ¿Por qué no tan libre de culpa? Tal vez no es común decirlo, pero es tan absolutamente libre de culpa. Que el cielo la contempla para que ella lo ilumine. Ella ilumina también al mundo, mi verdadera identidad. Ilumina también al mundo. Me ilumina al mundo. Justo hace algunos días he recibido un comentario en una de mis sesiones en alemán y como indirectamente fue expresado si usar la palabra iluminación no sería apropiado. Bueno, entonces se busca en el curso y se encuentra que Jesús solo usando esta palabra, iluminación o iluminar, usa 7 veces. Pero ¿qué es la diferencia cuando habla acerca de la luz y que somos la luz del mundo? O iluminar significa dar luz. ¿Ya? De hecho, en alemán la palabra es erleuchten y leuchten es brillar la luz. Significa que está extendido brillando la luz. Eso es iluminación en palabra. Luminar, iluminar, brillar la luz. Y hay diferentes pasajes muy interesantes si buscamos esta palabra al lado de cientos otras expresiones, o que es reconocer la santidad otra que reconocer la luz del Cristo dentro de nosotros. Reconocer exactamente que hemos compartido ahora nuestra invulnerabilidad, inocencia, que es tan gloriosa y espléndida, espléndida.
Bueno, claro que había expresiones ¿no? de maestros en su declaración al mundo, mira mundo, soy el iluminado o el Illuminati, los iluminatos. ¿No? Claro que hay tal vez una memoria también de la historia católica que todavía tiene una amargura en Mm, nuestra memoria, ¿no? Tal vez este hermano ha corrido en uno de sus ídolos, ¿no? Y entonces tenía dificultades para transformar este significado, lo que he dado a este maestro iluminado, ¿no? Y tal vez ha sufrido entonces acerca de su idolatría, ¿no? Porque son ideas que hemos guardado durante mucho tiempo, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no? En la adoración del ídolo o en el rol de jugar el ídolo nosotros mismos, ¿no? Y, y pienso que está común todavía en estos círculos de ateos o agnósticos para, ¿no? Como usar estas palabras es esto, ¿no? Es como, no lo hagas eso, ¿no? mm, demasiado, ¿no? Porque tal vez hay entonces mucha necesidad de demostrar que estamos juntos, caminamos juntos, hacemos todo juntos en la transformación y todavía no está clarificado completamente que este hacer algo juntos todavía solo sucede en nuestra propia mente y es completamente singular en nuestra propia mente. Y porque un mundo o un grupo de estudiantes es nada más que un significado tal como lo percibimos. Y al otro lado ¿no? Es como, es este paradoja, ¿no? Mm, somos ciertos que nadie va a entrar al cielo solo y estamos caminando juntos en, en este cumplimiento de nuestra transformación, ¿no? Y estamos entrando en, al cielo completamente trayendo todos, ¿no? Incluyendo todos, no dejando nadie detrás, porque nos reconocemos en todos como nosotros mismos. Yeah. Mi verdadera identidad es el regalo que mi padre me hizo y el que yo a mí vez le hago al mundo. No hay otro regalo salvo este, que se puede dar o recibir. Mi verdadera identidad y solo ella es la realidad. Tal vez quisieras repetir por tu adentro, mi verdadera identidad es mi realidad y solo ella es la realidad. Es el final de las ilusiones, es la verdad.
Y si nos damos un momento para dejar eso como recordarnos en nuestras mentes, recordarnos que no es un hacer y no tenemos que hacer nada. Bueno, vamos a escuchar, incluirlo con esta canción de Mitch. El cielo está llamando. Softly now, draw back the curtains, open the windows, pull up the blinds. Softly now, letting the light in, heavenly air breeze so divine. Everything's calling you, calling your name. Heaven keeps beckoning. Come back, come back, come back, come back. Gently now, gather your memories, set them free on a heavenly breeze. Gently now, fold up the hours, run through the flowers and dance in the clouds. Heaven keeps beckoning in the clouds. Heaven keeps beckoning. Heaven is beckoning. Quietly now, stand at the altar. You will not falter, for they have come. Quietly now, drink from the fountain. Tell of the mountain, the time has come. The time. Everything keeps calling you. The time. Everything keeps beckoning. Heaven is beckoning. Gently now, softly now, quietly now. Come back, come back, come back, come back, come back, come back. Softly now, draw back the curtains, open the windows, pull up the blinds. Softly now, letting the light in,
Ah, me faltan las palabras que vienen. Bueno, también me he tomado el esfuerzo para buscar dos de estos pasajes acerca de cómo hemos compartido, cómo Jesús usa iluminación. Y son muy lindos, son dos párrafos que quisiera compartir para finalizar esta sesión. Que aquí lo describo en el chat. Uno es del capítulo 12, sección 6, el otro 7, sección 5. Y el primero es 12, 6, 7. 12, 6. Es el séptimo párrafo, el último. Lo que es uno no puede ser percibido. Ok, voy a poner algo atrás. Solía este recordatorio del Padre. Lo que es uno no puede ser percibido como separado. Y negar la separación es restaurar el conocimiento. Es restaurar la visión, restaurar el conocimiento. Segunda parte. En el altar de Dios, la santa percepción de su Hijo se vuelve tan iluminada que la luz entra a raudales en ella y el Espíritu del Hijo de Dios refulge la mente del Padre y se vuelve uno con ella. Con gran ternura, Dios refulge sobre sí mismo y ama la extensión de sí mismo, que es su Hijo. El mundo deja de tener propósito a medida que se funde con el propósito de Dios, pues el mundo real ha desaparecido sigilosamente en el cielo, donde todo lo que es eterno ha existido siempre, donde todo lo que es eterno ha existido siempre. Ahí, Redentor y redimido se unen en su perfecto amor por Dios y en el amor perfecto que se profesan el uno al otro. El cielo es tu hogar. El cielo es nuestro hogar. Y al estar en Dios, tiene también que estar en ti. Al estar en Dios, tiene también que estar en mí, en nosotros, en ti. Segundo pasaje es capítulo 7, sección 5, párrafo 10. No puedes olvidarte del Padre, porque yo estoy contigo y yo no puedo olvidarme de Él. Cuando te olvidas de mí, te olvidas de ti mismo y de aquel que te creó. Nuestros hermanos son olvidadizos, pero eso es por lo que necesitan que te acuerdes de mí y de aquel que me creó. Y mediante ese recuerdo puedes cambiar sus mentes con respecto a ellos mismos, tal como yo puedo cambiar
la tuya. Tu mente es una luz tan potente que tú puedes contemplar las mentes de tus hermanos e iluminarlas, tal como yo puedo iluminar la tuya. Tu mente es una luz tan potente que tú puedes contemplar las mentes de tus hermanos e iluminarlas, tal como yo puedo iluminar la tuya. No quiero compartir mi cuerpo en el acto de comunión, porque no estaría compartiendo nada. Quiero compartir mi mente contigo, porque somos de una misma mente. Esa mente es nuestra. Contempla solo esa mente en todas partes, porque solo esa mente está en todas partes y en todas las cosas. Dicha mente lo es todo porque abarca a todas las cosas dentro de sí. Bendito seas tú que percibes únicamente esto, porque estás percibiendo únicamente lo que es verdad. Bueno, gracias. Se ha extendido hacia 20 minutos también con estos sonidos de Michi y nuestros hermanos. Muchas gracias por escuchar y unirte y como podíamos decir, eso se ha tratado también acerca de la introducción de esta segunda parte del libro de ejercicios y como tal como Jesús nos enseña al comienzo mm, del libro de ejercicios, tal como lo describe esta segunda parte como la restauración de la visión, ¿no? De una vista verdadera, que se ha traducido en el curso adquirir una percepción verdadera, pero él dijo originalmente restaurar la visión. Y para esta restauración de la visión interior, literalmente pensar con él, es, estas lecciones, comenzando con, tal como hemos comenzado hace unos días, 221, hacia el fin del año 365 días, nos conecta también a través de la introspección, de la oración, del tiempo de silencio, el tiempo de conexión con lo que es luz dentro de nosotros y reconocemos que se trata de la misma luz dentro de nuestros hermanos, ¿no? Y por eso fue mencionado acerca de cómo ofrecer o dar la luz, que fue inicialmente explicado que iluminación simplemente significa brillar la luz. Y si soy consciente que tengo una luz que es pensamiento mismo y es todo apacador, entonces también puedo recordarme que es la misma luz en ti, en mi hermano, en todos de mi mente, ¿no? Y eso es literalmente lo que este curso de milagros y este entrenamiento mental nos ofrece, ¿no? Reconocer la misma luz en todos los seres, en cada aspecto de nuestra mente. De cualquier manera, quisiera mirar cómo he determinado la descripción
hace años cuando hemos grabado esta reunión y al lado que está mencionado nos encontramos en esta segunda parte del libro de ejercicio fue compartido en la descripción que compartimos la simplicidad de nuestra función tal como Jesús, Él nos dirige y lo describe. Él nos dirige a buscar el contacto con Dios en el silencio y recordarnos que Él hace el último paso, tal cual Él nos recuerda a dónde estamos, quién somos y qué hay que hacer. Está guiada, está literalmente en lugar dentro de nosotros mismos, ¿no? Y en esta luz iluminamos las mentes de nuestros hermanos. Bueno, vamos a abrir los micrófonos. Si te sientes guiado, comentarlo o compartir tu experiencia o preguntar algo, siéntete libre, por favor. Wow, es que son tan poderosas estas palabras, tan, tan abarcadoras. Esta mañana cuando hacía la lección, como que yo, Dios mío, creernos que eso es la verdad, ¿no? Como estabas diciendo ahora, brillar la luz, permitir brillar tu luz. O sea, estamos al oír la verdad, esto que estamos haciendo, el permitirnos una y otra vez encontrarnos para repasar esta realidad, escucharla y ser eso es maravilloso, ¿no? Como decía, mi verdadera identidad es tan invulnerable, tan sublime, e inocente, tan gloriosa y espléndida y tan absolutamente benéfica, libre de culpa, que el cielo la contempla para que ella lo ilumine. Ella ilumina también al mundo. O sea, es como, wow, Dios mío. Y en la experiencia, ¿no? En el diario vivir, por ejemplo, ahorita.
bueno, me pusieron ahí que, es que tenía que comer carne y nunca sabemos cuál es el propósito de nada, ¿no? Y me bajé, venía de la entistería, entonces decía, Dios mío, ¿será que es que tengo que, bueno, todo el ñaca ñaca de la mente, de jueque que jueque, pero está bien, ¿no? Simplemente vienen a mí para ser trascendidas y vividas y experimentadas, lo que sea. Pero cuando llegué al sitio, al supermercado a mirar, me acerqué y estaba el muchacho que vende detrás, ¿no? Y entonces le dije, ay, no, me pusieron a comer carne, pero solo el olor, ay, joder, mi chica, me causa como mareo. Y empieza a hablar este hombre empieza a contarme, no, sí, yo duré, no, es que es peligroso que deje comer, yo duré 3 meses sin dejar de comer cuando tenía no sé cuántos años, porque quise ser enfermero y empecé a trabajar en una clínica y me empieza a contar una cantidad de cosas que había dejado de comer por todas las cosas tan crueles que vio en urgencias en su pueblo y que un muchacho se había echado gasolina y se había incendiado y no sé qué, y todo, pero fue bonito porque no desde el drama, sino me dicen, pero ahora me doy cuenta que lo único que tengo que ser es feliz. Y, o sea, era como todos los encuentros son santos y yo le decía, eso es lo que estamos descubriendo, o sea, está sucediendo, esa es mutuo, me encuentro con aquel que nunca sabemos cuál es el propósito de nada realmente, ¿no? Y entonces me dio una receta, ¿no? Pero si usted le hace así, si la tiene que comer, cómala, y si no sé qué, como de aceptación, pero me encantó. Es tan poderoso ese reconocimiento, esa aceptación que realmente no importa lo que está sucediendo, está, está sucediendo a través de mí y para mí, ¿no? Es no, no hay que analizar mucho, hay que querer ser ese medio a través del cual esa liberación se extiende, ¿no? No sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde, no tengo que hacer nada, simplemente caminar, ¿no? Simplemente, sí, no sé cómo decirlo, pero gracias, gracias. Así es, Claudia, gracias. Mm. Uf. Y eso de la espiritualidad, wow, o sea, eh, eso de ser espiritual, ¿no? Esa equivocación y esa brecha que se abre eh, en la idea de la realidad de lo que soy, de la realidad de lo que está sucediendo eternamente, siempre sin ningún adorno, sin ninguna palabra, y que impide esa realización o esa experiencia de esta verdad, ¿no? Porque algo dije, no sé, y entonces dijo él, ay no, mi familia es cristiana, algo, y no. Yo no, yo lo único que quiero y he podido entender es que si yo no lo hago mal o lo que sea, simplemente ser feliz, hago feliz, ¿no? O sea, ser feliz, pero en el sentido de vivir. Me dijo yo, me puse a estudiar a los niños, pero toco eso porque he tenido varios momentos en donde la palabra espiritualidad o la idea de estar en el camino de este encuentro conmigo mismo se confunde con estas eh, eh, palabras o estas ideas de los seres que como yo, como tú,
han, han descubierto y experimentado esta realidad que es indescriptible, ¿no? Bueno, no sé para dónde me fui, pero gracias a Dios esta idea se está trascendiendo, ¿no? Em, no, no depende de nada y todo viviendo la hora y permitiendo que esa revelación o eso pase, se sana eso que pensé que estaba sucediendo con una palabra, con un mensaje. Eh, Se trasciende, ¿no? Se suelta, se olvida. Bueno, no sé, me encanta. Vale, siempre cuando nos damos cuenta en nuestra mente que no tenemos uso de eso más, ¿no? Porque todo es un objeto, todo es un significado en la mente, todo sirve para cualquier función y cosa, ¿no? Y así ha recibido valores que hemos dado y entregado y proyectado a todo y cada uno, ¿no? Y ayer también, o fue anteayer, cuando estaba en el súper, me daba cuenta cuando vi esta muchedumbre de gente comprando cosas, ¿no? Y tenía dos pensamientos acerca de lo que he percibido, ¿no? Una cosa fue como, wow, y cada uno busca um, una fuente para recibir comida que puede continuar a hacer sus cosas en la línea temporal. No Ujú. importa qué idea que está abrigado en la mente, ¿no? Y la otra, el otro pensamiento fue es raro que hay alguna gente que tiene problemas recibir o organizar su nutrición básica, ¿no? Y comida, y que es como considerado en mi mente un derecho básico que cada ser humano, por lo menos ser humano, debería cumplir en su mente, ¿no? Y entonces me he recordado también cuando estaba durante todos estos años en los 1990 con el maestro Papaji en India, que él siempre ha comenzado después de un episodio en silencio para extender bendiciones a todos y a todo el mundo. Y parte de estas bendiciones solo fueron algunos frases, pero como ha terminado con la expresión que todos los seres humanos también deberían recibir lo que necesitan y así tener paz, ¿no? Porque ninguna mente puede llegar a una paz cuando estas aparentes necesidades humanas no están cumplidas, ¿no? Es, todo es un significado, ¿no? Todo es lo que he dado a, a mi identidad para decir, bueno, si mi cuerpo necesita nutrición, este cuerpo tengo uso de este cuerpo, bueno, en el último continuo, entonces he recibido que es solo un medio para la comunicación, que bien, entonces estoy invitado y así lo he compartido también, o en la ocupación en alemán, que se trata acerca de estar consciente para qué quiero usarlo y eh, necesito todavía un cuerpo para decir o es razonable para mí eh, comunicar todavía en este nivel, ¿no? Porque el cuerpo necesito para
para lograr el otro mi ser, ¿no? Y por fin todo está dirigido, solo que los seres se unen y se reconocen, ¿no? Como un solo ser. Y entonces sucede algo que también Jesús menciona en el curso, que es una comunicación directa, ¿no? Una comunicación automática, una comunicación singular, ¿no? Una comunicación que no necesita expresión, ni palabras, ni nada, ¿no? Y en mi entendimiento procedemos hacia este nivel del conocimiento, ¿no? Llegar a una comunicación en la que no más tenemos uso de una expresión corporal, ¿no? Y así perdemos literalmente más y más y más, tal vez paso por paso, el uso del cuerpo, ¿no? Y una vez que llegamos en nuestra mente que el cuerpo no más tiene uso, no va a dormir, no va a nacer, no va a morir, ¿no? Simplemente va a convertirse en lo que es verdaderamente, ¿no? Simplemente va a convertirse en la nada, ¿no? Porque fue creado de la nada, ¿no? Dios no ha creado un cuerpo ni cuerpos. Hemos usado, sí, he usado esta luz creadora para no solamente fabricarlo, sino también para mantenerlo. Y así puedo decir, oh, ya, y esta luz en el alma está también en el cuerpo, ¿no? Y sí, Dios está en todo lo que veo, y eso incluye el cuerpo, pero Dios no sabe nada de una realidad separada de un cuerpo, ¿no? O de un uso al nivel de que cumple cosas en cual causa y efecto son separados, ¿no? Eso es todo parte de nuestra propia transformación de esta idea, ¿no? Y por eso es la directiva de la mente de Dios, del Espíritu Santo, a recordarnos que podemos ver con la mente, ¿no? Que es la visión, ¿no? Si estoy contemplando el cuerpo con la visión, entonces se clarifica en la mente, no está ahí, nada está ahí, jamás fue ahí, jamás será. Y porque todo es acerca de cómo cambio mi mentalidad, ¿no? Cómo transforma mis pensamientos acerca del cuerpo y de todo, ¿no? Y así va a mostrarse. ¿Y necesito un cuerpo para cumplir un entrenamiento mental? Mi respuesta es sí, ¿no? Todo sucede en la mente, pero uso el cuerpo para el estudio, para comparar los conceptos del pasado, de limitación, con ideas milagrosas. Estoy permitiendo el reemplazo. Uso el cuerpo también que puedo escuchar y estudiar, leer, ¿no? Son todas partes del uso del cuerpo, ¿no? Pero una vez que eh, alcanzamos a la verdad y hay claridad en la mente, quiénes somos, entonces claro que el uso del cuerpo va a refinarse también más y más y más. Y por fin, todo es acerca de eso, hemos compartido en la agrupación. Todo es la actividad, la acción es una de tejeía siempre. ¿Quisieras decir algo, Julie? Aquí estoy disfrutando Qué bien. la paz que da toda esta reflexión. Voy haciendo un repaso de lo
pues que he experimentado y pues voy con ustedes, aunque entré corriendo, pero voy con ustedes. Gracias. A ti, Caridad, muchas gracias. Estás en nuestro corazón y somos uno, ¿no? Y, y- Gracias. y nos Gracias. soportamos para TGI, ¿no? Eso es todo, ¿no? Hey, hemos cumplido nuestra función, que es reconocer quiénes somos y tú reconoces perfectamente quién eres en verdad, tal como cada uno aquí en la sala, ¿no? Y así. En verdad, nuestra tarea del estudio o de esta búsqueda, de esta investigación está cumplida, ¿no? Qué bien, ¿no? Qué bien. El Master Teacher entonces simplemente ha comentado, él te tiene, yo te tengo, ¿ah? Es como estás en mi mente y no vamos a separarnos porque está establecido, porque lo que está recordado en nuestra mente es recordado en su mente. Y es un tiempo ahora, ¿no? Tal vez ustedes también daban de cuenta, estos días son súper activos. Es muchas cosas sucediendo al nivel de pensamiento de conversión, ¿no? Convertir ideas, transformar, ¿no? Por fin transformamos solo estas limitaciones acerca de nuestra identidad y eso incluye, como no, la idea de estar en un cuerpo, ¿no? Estamos muy activos en esta transformación, ¿no? Es mucha luz que se presenta en esta actividad. Para mí escuchar hacer brillar la luz es hacer brillar ese cuerpo, ¿no? Pero no ese cuerpo lleno de órganos, sino el cuerpo brillante, el cuerpo en el cual no está diseccionando, digamos, bueno, malo, carne, espíritu. Ayer justo acá a Claudia le pedía si iba a Estados Unidos que si era posible de conseguirme kombucha. Y me dice, uy, kombucha. No, kombucha, no, yo no puedo traer kombucha. Entonces me sentí como, wow, estoy pecando, es peligroso el kombucha. No, yo tengo, pero no, mire, ¿sabe qué? Pídaselo a la amiga de Constanza León. Yo, pero ¿quién? No, no, porque, no, kombucha no. Yo, tranquila, gracias. Entonces uno, ¿cómo pone el diablo donde lo necesita, ¿no? La carne es diabólica, es pecadora, prefiero lo espiritual, prefiero la luz diferente, ¿no? Pero kombucha, uy, es como licor. Es curioso, ¿no? Bueno, yo soy el espíritu de la La kombucha, solo verdad, que sabes, el yo, profesor de todos los kombuchas. sí, Pero yo sé, mírate, lo que estás tocando, y gracias a pero esto, pues, es cómo también dirigir la mente humana hacia la necesidad de entregar todos los conceptos, ¿no? Porque claro que hemos puesto conceptos y significados a desde todo, ¿no? fuera. Y así fue dividido en lo pecador y lo bueno, o lo que es aporte, ¿no? Pero claro que se puede llamar en cualquier nombre. Tú has usado cuerpo, pero eso también han usado en la Biblia y hablan del cuerpo espiritual, pero es un cuerpo mayúscula, ¿no? Y eso siempre significa que no más tiene el mismo significado.
¿no? Sí, y también cuando estamos en la experiencia de lo que también hablamos o sentimos y experimentamos a través de esta mucha luz, es literalmente el reconocimiento interior que solo hay un cuerpo y este un cuerpo es un cuerpo espiritual. So, entonces la mente es muy claro acerca de no hay existencia, no hay algo como un cuerpo material, ¿no? Y eso entonces no importa qué nombre usamos, pero necesita este recordatorio, esta claridad, ¿no? No es un cuerpo espiritual al lado o al opuesto del cuerpo material, ¿no? Claro que Pablo todavía lo describe en la Biblia del cuerpo material hacia el cuerpo espiritual, pero lo describe también que está convertido o que literalmente está reemplazado en nuestra mente. Y entonces es muy obvio que solo se trata del cuerpo espiritual, que es puramente, ¿no? Es mente creativa, es mente en la visión, en conexión con su mente y como su mente, ¿no? Y entonces no me preocupan las palabras, pero de seguro no es algo al lado, ¿no? Y eso estamos aquí para clarificar para nosotros mismos y también sea muy claro cuando lo compartimos y literalmente demostramos la enseñanza con, en cualquier oportunidad. Sí, yo sigo sintiendo que no hay nada más espiritual que la materia, ¿no? Que el cuerpo es volver esta cosa densa, alivianarla, volverla fácil, eh, gratificarse con lo que hay, ¿cierto? Con todo, o sea, nada es para rechazar. Mientras yo siga rechazando y poniéndolo como categoría de bueno y malo, sigo con un cuerpo enfermo, con un cuerpo lleno de necesidad, no sé. Ya. Ya, y tal como Fermín lo describe, gracias Fermín. Si tienes posibilidad comentarlo, estás invitado, voy a mirar eso. Claro que algunos hermanos parecen que tal vez se recuerdan más rápidos, tal como tú lo expresas, están más centrados, ¿no? En sí mismos. Pero todos, si todavía caminamos aquí, tenemos necesidad de ayuda, ¿no? Porque por fin la ayuda es este recordatorio, ¿no? Si me recuerdo eh, quién soy, qué es mi identidad, recibo literalmente esta ayuda ahora mismo, ¿no? Y también es muy correcto lo que dices, Fermín, que no importa qué sucede en el sueño, ¿no? Y si experimentamos conflictos, eso no puede apagar nuestra luz, ¿no? La luz es la extensión de la creación, es un hecho, es algo que somos. Nadie podría existir sin esta luz, ¿no? Porque existimos solo en esta luz y como esta luz. Y lo que hemos fabricado como parte del sueño, como parte de la identidad limitada, claro que no puede tocar lo que es dado por eternidad, ¿no? Porque la luz eterna en cual Dios nos creó es algo en la extensión, lo que no es limitado por el tiempo. ¿Quisieras comentar algo, o añadir algo en respecto de estas buenas expresiones, Fermín? Bueno, pues prácticamente eso, que hay que practicar el perdón mucho y pasar por alto eh, eh, esos conflictos o cuando, porque como dice el budismo mismo,
dice que el mayor problema del mundo es el, el egoísmo, que ellos lo expresan de otra manera, el estar centrado en uno mismo, que primero vengo yo y luego yo y luego yo. Y entonces es muy importante pasar por alto todas estas cosas para uno no, o incluso que te sirvan como enseñanza, porque quizá lo que estás viendo fuera también en parte puede estar en ti, para seguir reflejando la luz en el mundo. Sí, Y gracias. Recordarnos para que la recordarnos. luz, recordarnos que la luz es la única realidad, sucede automáticamente porque es solo una restauración, un recordatorio. Que es necesario es practicar y aplicar ¿no? el perdón, ¿no? Y por eso perdón tiene una tan énfasis en nuestra transformación, porque por fin solo el perdón está cumplido cuando veo que dejo ir, ¿no? Dejo ir en mi proyección, en mis pensamientos, acércate, ¿no? Y es exactamente tal como lo describe en la introducción para estos 10 días de lecciones, que es el perdón, ¿no? Porque el momento que reconozco que mi hermano no me hizo eso, lo que pensé, ¿no? O lo que he percibido, dejo ir de hacerlo real o dejo ir de este significado, lo que inicialmente en la separación quiero mantener, ¿no? Es como, no, eso ha sucedido, no, eso necesita ahora esto, ¿no? Pero, y claro que todo causa conflicto o si está avanzado, entonces causa, por lo menos en sentido, caminamos juntos hacia una solución. Eso es literalmente la fraternidad, ¿no? O los compañeros que comparten el mismo propósito. Entonces, tal vez es por un momento todavía conflictivo, pero eso se convierte en, estamos al camino hacia la solución juntos. Y así ambos reciben un beneficio de eso, ¿no? Normalmente, si es un conflicto que también mora en un problema de autoridades, entonces, tal como el mundo nos presenta, parece que alguien que gana y el otro pierde, ¿no? Alguien quien entonces puede decir cómo es y el otro entonces tiene rendirse y simplemente hacer tal como la autoridad lo describe, ¿no? Y claro que eso continúa llegar y presentar una frustración inmensa que llega hacia una depresión interior. Y por fin nos despedimos todos de esta manera de tratar de solucionar cosas, ¿no? Pero también tal vez tenemos que regresar al punto a cómo sucede conflicto y por qué percibo conflicto, no importa en cuál nivel de la transformación me encuentro. Y a mí personalmente me ha ayudado mucho esta enseñanza y las palabras del Master Teacher, porque él simplemente me ha dirigido, mira, como la mente humana, como comienza a caminar hacia una solución o solucionar un problema, está en conflicto con todo y cada uno, ¿no? Y es, wow, ¿no? Es, oh, he pensado que solo estoy en conflicto con algunas ideas o alguna gente, ¿no? Y él lo ha abierto hacia una conciencia. No, estoy en conflicto con todos los pensamientos de separación en mi mente. Solamente estoy cubriéndolo que no se muestra, ¿no? Pero si admito que como
la mente humana funciona y es en verdad en conflicto con todos sus pensamientos limitados que representan este mundo. Entonces puedo también reconocer mucho mejor y más rápido que la solución de este problema de la separación ya está dentro de mí también y va a presentarse el mismo momento que dejo ir y decido que no tengo uso más tener la razón o juzgar a una autoridad o uh, establecer un nivel de diferencias, de órdenes de dificultades en cuales alguien tiene algo que decir y los demás tienen que seguir es- estas cosas o estas ideas, ¿no? Sino que estamos simplemente juntos investigar en la naturaleza de nuestros pensamientos, admitiendo que cuestionar los conceptos tiene que ser aceptable y no solamente aceptable, sino está invitado y debe ser un medio para unirnos literalmente, porque cuando nos cuestionamos, en los conceptos, enseguida recibimos y reconocemos la voz del Espíritu Santo que nos guía y nos verifica si eso está en alineación con su sabiduría, con la verdad, o si es también demasiado pequeño, todavía demasiado pequeño, y necesita de nuevo apertura. Vamos a mirar juntos, es su invitación, para abrirlo más amplio, porque este más amplio es una luz, nos espera más allá de los conceptos y significados, ¿no? Y así entonces el conflicto disipa por sí mismo automáticamente. Nadie tiene que hacer nada acerca de resolver el conflicto, ¿no? Es un reemplazo del Espíritu Santo automáticamente cuando no nos quedamos en la limitación de nuestros propios pensamientos. Así es mi experiencia, así funciona. Y si tengo uso, mirar ideas de limitación, bueno, entonces también tiene que decir, el conflicto es parte de eso, no tengo problema con eso, porque eso va a cambiarse por sí mismo, ¿no? Por un momento está bien, porque estamos en el proceso de abrirlo hacia lo más grande. Y entonces podemos llegar y caminar juntos y ambos nos damos cuenta que no tenemos uso más de lo pequeño, ¿no? Lo que el conflicto ha ofrecido. Ok, Corey. Sí, me parece que la ilusión de la separación hace que tengo la impresión que puedo estar herida y la herida forma parte del ego y también todas las reacciones a la herida y también todas las defensas para no estar herida otra vez. Y mm, por eso muchas veces he entendido que parece que la gente quiere luchar contra su ego y pienso que eso no es la solución. La solución no es la lucha, es de querer esta herida y volver. Y es por eso que mm, mm, he aprendido o pienso que lo he entendido, aprendido que la solución no es en intentar algo, es en relajarse. Es un proceso muy suave, ¿no? De conectarse con su mismo y con que es para mí
conectarme con mí misma es un poco, es lo que invita a entender la voz del espíritu. Ja, gracias. Y claro que lo que aprendemos también en este respecto es que sentirme herido o lastimado, ¿no? Es, no puede ser mi realidad, ¿no? Entonces se muestra que, que en estos sentimientos literalmente estoy en conflicto, ¿no? Es impresionante. ¿Voy a sentirme herido? Sí, tal vez. ¿Voy a sentirme súper vulnerable? Sí, claro. Es parte de la transformación, pero tengo que recordarme, no es mi realidad, ¿no? Mi realidad es invulnerabilidad. Mi realidad es nada puede afectarme, lo que viene del mundo y así literalmente me libero de estas experiencias humanas con cuales hemos masticado y sufrido por miles y miles de años, ¿no? Porque este sentimiento de estar herido, eh, no solamente personalmente en las luchas y conflictos personales, sino lo hemos compartido a través de las guerras, ¿no? Acerca de cómo podemos vivir y expresar nuestra enemistad, se llama, ¿no? Sea enemigos, ¿no? De- en esta serie de Estás muy lecciones. bajo, Ivonne. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me Un escuchan? poco mejor, Sí, ya. En esta serie de lecciones, más pues cerca. estamos, en esta serie de lecciones en las que estamos hablando de todo, realmente del reconocimiento que nosotros, de que somos hijos de Dios, ¿no? Y en la salvación dice ahí con claridad que de hecho que nosotros tenemos una mente separada, porque si estamos separados de Dios, ya no estamos con un pensamiento de paz, estamos con un pensamiento de guerra, ¿no? Que el trabajo de nosotros es en este momento de nuestra experiencia, es el perdón, pero mirarnos, primero mirarnos, obviamente, mirarnos, no tener miedo a mirarnos, ¿no? Y, y el hecho es de que si nos miramos, vemos tantas cosas en nosotros que no nos agrada, porque de hecho que si la vemos es porque definitivamente no estamos en paz, pero a la vez ese reconocimiento nos hace también ser tan misericordioso con nosotros mismos que tenemos que trasladar nuestra misericordia a nuestro prójimo, ¿no? No tenemos por qué cuestionar, o sea, de una u otra forma, la proyección me va a mostrar algo que no me gusta, pero ahí está el curso. El curso está para mirarlo desde otra forma. Y a veces, y a veces miramos no desde el punto de vista de la intervención del Espíritu Santo, porque lo que hacemos es mirarlo desde otro anfitrión, que es el ego, ¿no? En mi experiencia en estos días en mi experiencia, porque sí, de hecho, que hay mucha luz en este reconocimiento de que soy tal como Dios me creó. Mi esposo es muy católico y cuando hablabas del tema del catolicismo, es muy católico. Entonces yo sí he sido muy católica, ¿no? Entonces, ya no hay una lucha de lo que él hace, hay un respeto de lo que él hace, porque de la manera que él lo hace está encontrando su cambio, su transformación. Hay un acompañamiento, voy a la iglesia con él, pero no cuando el padre dice por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, yo no lo hago porque siento
que no va conmigo y me respeto porque no lo hago. Entonces, pero más allá de eso, yo ya no veo, este, ya no veo quizás a las personas como la veía antes, porque cada uno está buscando su camino y hay una esperanza en uno mismo, de una u otra forma. Me imagino que cada uno, porque sí lo imagino en mi mente, veo luz en cada persona. Bendigo el momento, pero entiendo y cada vez entiendo más que mi altar no está afuera, que mi altar está dentro de mí y que es ahí es ahí donde yo tengo que cuidar eso, ese altar, mi conexión. Entonces, eh, esto de más allá de de lo que nos ha llevado esta conversación, de este conflicto, porque no hay ningún conflicto, porque si yo lo estoy viendo, ¿cuántas veces me he portado así? ¿No? Y cuántas veces he sido así con mi prójimo. Pero más allá de todo eso, no no nos olvidemos de estos momentos, no nos olvidemos a cada instante quiénes somos. Recordemos constantemente quiénes somos, porque si recordamos quiénes somos, simplemente no hay nada, simplemente soy yo unida a mi Dios. Y eso es lo más bonito. Gracias. Sí, gracias. Bueno, tal vez te invito cuando estás la próxima vez en la iglesia para usar lo que hemos escuchado justo al comienzo del clip, ¿no? En vez que por mi culpa, podemos decir, libre de culpa, libre de culpa para siempre. Así es, Y tal vez, si tus vecinos te escuchan, tal vez comienzan a decirlo también, ¿no? Sí, Bueno, queridos, creo que lo dejamos por hoy. ¿O alguien todavía quisiera, Fermina, aquí estás, qué bien verte. ¿Alguien todavía quisiera comentar? No, si me quieres mandar el kombucha, pues no sé, dentro de un sobre con Ya deja ahí volando el con kombucha, alguna ave estás por bien. allá que llegue, aterrice allá, Río Rico, yo lo encuentro feliz, me Oh, encanta el ¿sabes clima. qué? Cuéntame. Vente aquí al evento en octubre, segundo al 5 de la reunión aquí en Wisconsin y entonces puedo entregar un kombucha divino, bendecido personalmente. Mándamelo, pero no con Claudia, porfa, con otra persona que venga a Bogotá. Ella Bueno, no quiere queridos, ser gracias. pecaminosa. Tengo una canción para terminar, ¿vale? Gracias. Gracias. Be riding it. Bueno, queridos, espero que aquellos que no hablaron, Erika y Ángela, me dan un reportaje personal vía WhatsApp Perfecto. acerca de este tema. Gracias. Gracias, Disfruta tu gracias, noche. Ben. Gracias. Chao. Delicioso como siempre. Chao, chao. Gracias, Bueno. gracias. Gracias, chao.